a pensar, ¿qué será? Déjenme poner una cuestión primero. Un número cero, menos nada. Entonces, x es igual a 0. Y tenemos 0 igual a x0. Esto es logaritmo 0 igual a x0. No lo voy a hacer como normal. Es como lo más obvio, ¿no? Vamos a pensar en lo siguiente. Es correcto. Entonces, este es el número y este es el... Estoy simulando, en este caso, una vez. O sea, yo tengo en una observación, vamos a pensar que tenga vamos a pensar 36 meses de observaciones. Y esto aplica, insisto, o sea, esto es más bien estadística, realmente temas, sí, aplicados al mundo financiero y todo, pero es estadística. Entonces, estoy simulando una variable aleatoria exponencial con media 10. ¿Será? Está muy alto los valores, ¿no? No, media 100, perdón. Media 10 sería así. Esta. Punto 1. Ok. Exacto. Entonces, vamos a fijarlos tal cual, ¿no? Aquí vean, el promedio de esas 36 observaciones que acabo de simular muy sencillamente por el método de transformada inversa es 11, que está muy cercano al valor poblacional del cual yo estoy suponiendo que provendrían estas observaciones que yo estoy que yo estoy tratando de resimular, por así decirlo, como les ponía en el material complementario que les mandé. Entonces, los voy a fijar. Voy a cambiar uno, otra vez digo, no, de tal forma que el promedio se acerque mucho más a 10, ¿no? Eso es justamente lo que estoy haciendo, el problema que comenta Miguel. ¿Cuántas veces simulo 36 valores? Pues tantas como puedas, ¿no? Entre más mejor. De tal forma que observen, yo ya sé el parámetro, o sea, yo estoy haciendo trampa, pero no es la realidad, no nos permite hacer trampa la realidad. Entonces, lo estoy poniendo de tal forma que la muestra en particular que me esté dando, aquí está, 10.77 ya, me gusta más que, ya me la cambió. Vean, ya me puso 13. Esperen. Ahora 7, imagínense. Es lo que me pasó también a mí, porque pasé de 97,000 luego a 140,000 y dije, no, pues no tiene sentido que sea tan grande el 140,000. Sí, bueno, lo que pasa es de que es una muestra en particular, o sea, son 36 valores, o sea, un vector de 36 observaciones, una sola vez simulada, Miguel. Entonces aquí, por ejemplo, estoy obteniendo un promedio de 9.91, que es muy cercano al parámetro real del cual yo estoy suponiendo. O sea, aquí sí, ya no hay de otra. O sea, 9.91, ya esta es la observación, ¿sí? Pero ese es el gran tema en la simulación. Justo ese es el gran tema. Como no conocemos el parámetro, pues siempre vamos a tener incertidumbre.
Entonces, vamos a pensar que tengamos estas observaciones, literalmente y redundantemente observadas, ¿sí? Entonces, de lo que se trata el bootstrapping es observación número 1, observación número 2, y vamos a hacer solo 10 observaciones. O sea, muy sencillamente aquí la implementación del método bootstrapping. Primero vamos a poner el orden, o sea, las vamos a ordenar. Y no tiene que ser ordenadas de menos a más. Este es lo que observé, punto. Está disponible. Entonces, más bien es aquí el número. Ya ni le voy a hacer caso y de hecho me voy a deshacer de estas columnas. Entonces, aquí tengo estas 36 observaciones que en promedio me dan 9.91 de una distribución que me dicen, pero quién sabe qué sea, pero yo ya sé, tramposamente, la generé de una exponencial con media 10. Entonces tengo las 36 observaciones. Pero eso es lo que estoy explicando yo en el paper, o bueno, en el material, ¿no? Entonces, aquí lo que hago, y lo que sí es importante, es que hay que hacer un muestreo con reemplazo, ¿sí? O sea, aquí voy a obtener un aleatorio que me falta, punto, entre. Es mi forma, como les decía. Ustedes lo pueden implementar así o de otra forma, pero que sea suficientemente tangible, transparente, explicable para el lector y para el revisor, que soy yo. Entonces, aleatorio entre de aquí a 36. Perdón. No es una matriz, sino es 1,36. ¿Vale? Entonces, esto me va a dar un valor en la primera simulación bootstrapping de remuestreo, 4. Si hago, o sea, obviamente pues, se va a cambiar, ¿no? Entonces, lo que quiero poner aquí es cuál es el valor. Aquí me está diciendo que, mira, me están poniendo 22, 14. Ahorita está cambiando, entonces no importa. Ahorita porque lo estoy dejando así abierto, ¿no? Entonces, lo que les platicaba es de que es posible dejar fuera a valores que no van a estar muestreados. ¿De dónde? De los mismos que acabo de determinar. O sea, por ejemplo, aquí, no sé si repitan. Por aquí, bueno, el 2, con el 2, y por ahí un 2, aquí está, un 2 abajo. Este 2, con este 2. O sea, puedo obtener más de una vez en una primera simulación el valor segundo, que en este caso es 1772, va a quedar aquí en el primero, y 1772 en la décima observación remuestreada en la primera muestra. ¿Sí? Y va a haber algunos, posiblemente, que estoy dejando fuera. Por ejemplo, iba a decir el 17, pero no, sí está. El 32 también, el 33 posiblemente no salió en esta primera en este primer remuestreo. 33 lo dejé fuera, pero no pasa nada, porque justamente a través de esta función en Excel que estoy poniendo aleatorio punto entre 1 y 36 observaciones, le doy la opción de muestrear con reemplazo. Es decir, que tomo el 2, lo regreso a la urna y vuelvo a tomarlo. Y otra vez me sale el 2, y hay veces que no me va a salir, por ejemplo, en el 33. En la primera remuestreada, ¿cierto? Entonces, ese es el número, o sea, ¿cuál es la observación? O sea, el número de la observación, aquí le voy a poner, es buscar B, y buscar acá, ¿no? Tráeme en ese rango como
les decía, es medio rústico mi caso en particular que yo me adapto a esto, ¿no? Bueno, antes de 1 a 10, mejor vamos a poner 36 observaciones. Entonces, aquí están en el primer remuestreo, aquí está qué orden y cuántas, o sea, estas son una remuestra, así le llame, una remuestra. Es como en el fútbol, la repesca. O sea, que los jugadores, si no se colocan en las primeras, pues se colocan eventualmente, ¿no? Entonces, y hay unos que se van a colocar en más de uno, en más de un equipo, y otros se van a colocar, otros que ni se van a colocar. No pasa nada. Ese es el tema del remuestreo con reemplazo, llamado bootstrapping. Entonces, aquí está el número de observación y aquí el valor de la observación. Para la primera muestra, segunda, tercera, aquí nada más estoy haciendo 10, nada más para ejemplificar el proceso, y aquí tengo exactamente los valores de las 10 primeras muestras. Entonces, aquí acabo de generar 10 muestras, 10 remuestras, más estrictamente hablando, de la muestra originalmente observada, de alguna distribución, que yo sé que son exponenciales con media 10, pero no lo sabemos, como es el caso en la realidad. No sabemos los rendimientos o los precios de las acciones, cómo se van a comportar. Entonces, aquí yo tengo, vean, ¿sí? Algunas se van a repetir, algunas no, etcétera. Pero aquí yo tengo posibilidad, ahora, como les decía, yo quiero determinar de esta muestra el VAR. Y entonces le pongo, de alguna forma, ahora sí, ordeno esta muestra que me está arrojando, la primera remuestra, el primer remuestreo, bootstrapping, ordeno de mayor a menor y obtengo el alfaésimo percentil o el 1 menos alfaésimo percentil, en este caso, que sería el VAR al alfa por ciento, por ejemplo, ¿no? O sea, el 5%, el 5 percentil o el 95 percentil, dependiendo de lo que me estén preguntando, ¿no? Pero ya tengo el percentil 5 y el 95, por ejemplo, con alfa igual a 5%. En esta segunda ya tengo también otro valor. O sea, por ejemplo, aquí yo puedo utilizar una fórmula que se llama Késimo mayor. O sea, si estoy calculando, déjenme poner aquí más adelante. No sé si me vaya a cambiar los valores, pero ahorita no me interesa, solamente para ejemplificar. Si yo quiero tener, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria X que estoy generando acá, más bien, que observé aquí 36 de estas, ya sé que las generé con aleatorio, o con con el método inverso de la simulación, pero ya observé, ya las fijé. Esas 36 observaciones, cualquiera de esas, la variable aleatoria sea mayor a una cosa que le vamos a llamar, vamos a pensar que sea así, pensando que esto sea la pérdida, por ejemplo. La X era la variable aleatoria pérdida. Entonces, yo quiero que le vamos a llamar aquí var al alfa, que la probabilidad de que la variable aleatoria sea superior a esa cosa que le estoy llamando var alfa, sea una probabilidad solamente chiquita, alfa. ¿Sí? O sea, estoy calculando el 1 menos alfaésimo percentil de la distribución de X. Entonces, aquí le voy a pedir si la alfa es, vamos a pensar que son 36, en este caso son 36. De 36 observaciones,
y las voy a ordenar de menor a mayor, pero yo quiero, o sea, van a estar así acomodadas de menor a mayor. ¿Cuál es de esas 36 por el 95%? O sea, 0.95. O sea, va a ser la observación 34.2. Entonces aquí, no, como no puedo tener la observación 34.2, le pongo la 34. Entonces aquí voy a poner el késimo mayor, es decir, el 34avo más grande. Perdón, aquí primero la matriz, coma, 34 de 36, ese me va a dar el 95 percentil. ¿Sale? Ahí está. Ah, no puede ser. ¿Cómo va a ser? 96. Sí, también. O sea, te puedo poner percentil, más fácil, ¿verdad? Percentil inclusive de esta matriz, coma, al 0.95. Con razón yo decía 0.94, no me cuadra. Ahí está, 28. O sea, si yo ordeno esta primera remuestra, ¿no? De la muestra original, pues ordeno y entonces voy a obtener que el 95% de los valores, inclusive, están hasta 28.04, que es uno de estos valores, este de aquí, en particular, ¿no? Sí, también se puede. Hago lo mismo y entonces ya obtengo aquí ya tengo el VAR de la primera remuestra, de la segunda remuestra, de la tercera, cuarta, quinta, sexta, etcétera. Y lo que me dice las notas que les mandé, que tengo forma incluso de hacer un remuestreo de esta muestra, ¿no? Entonces, en particular aquí con 10 remuestras, obtengo un VAR de 32 en promedio, de 32.09. O sea, ese es el gran valor que si yo solamente tengo una sola observación, una muestra, calculo el percentil inclusive al 95%, $29 contra 28.13. O sea, esta es una sola observación que estoy teniendo. Acá son muchas más observaciones, que ese es el gran ingrediente de la estadística, teniendo muchas observaciones a través del método bootstrapping, que está muy sencillo. No sé si aclaré, Pedro y los demás, a qué se refiere el bootstrapping. Aquí está la ejemplificación de lo que puse en palabras en el documento. Sí, profe. ¿Cuál es la diferencia entre el percentil y el percentil inclusive en Excel? Es que yo lo calculé con el percentil solamente. Porque es menor o igual y el otro es menor estrictamente. Ok, entonces lo voy a cambiar. Y otra cosa, entonces, bueno, lo que voy a hacer es bajar mis observaciones, porque tenía muchas observaciones. Lo hice diario por creo que como 5 años, entonces yo creo que también está muy grande. Y lo voy a bajar a un año. ¿5 años diario? Ajá. Es que no sabía cómo iba a ser. Entonces ya. Y aparte, 10,000 simulaciones. ¿Y no quedamos? Bueno, yo hice con 10,000, ajá. Sí, se murió. Estamos hablando de 18 millones de valores. Ajá. Pues sí, era muchísimo. Si tienes un servidor en la nube, bueno, pues seguramente igual y ahí hasta tarda unas horas. Pero a lo mejor si es una computadora local, pues con más o menos capacidades suficientes, pero no las más grandes, pues sí, capaz de que a lo mejor tarda no solo horas, sino días. Ok, profe, entonces voy a hacer eso. Gracias. Por eso sí, estamos aquí haciendo, definiendo que máximo sean 1,000 remuestras.
Perdón, ya no escuché, Pedro, que comentaste del bootstrapping. ¿Alguna duda? Que ya resolvió mi duda acerca del bootstrapping. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna otra cosa que exponer o preguntar? ¿Es normal que el histórico sea mucho más grande que el bootstrapping y lo demás? ¿Cómo? Que sea normal que el bar histórico sea mayor al bar del bootstrapping. O sea, el bar histórico, el empírico, tú dices, justo es lo que acabo de hacer. O sea, el bar empírico es este. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ese es el tal cual. Ordeno y obtengo el bar empírico. Lo que le llaman simulación histórica, eso para mí no tiene nada de simulación histórica. La simulación histórica sí tiene que ver con bootstrapping, varias veces simular basados en la historia observada. Aquí tenemos 28. No necesariamente. Yo no conozco algún resultado que arroje que uno siempre, generalmente, sea superior o mayor que el otro. Dependerá más bien de las condiciones de las observaciones. Sí. Aquí está, insisto, está tramposo, porque muchas veces aquí pues no van a ser tal cual obtenidas con esa exactitud a través del método de la transformada inversa para simular exponenciales. Puedo simular exponenciales, binomiales, poissones, puedo simular uniformes, puedo simular paretos, puedo simular las que quiera. O sea, eso es lo que nos da la ventaja los métodos de simulación analítica, ¿no? Pero, pues yo aquí fui tramposo, insisto. Lo que vamos a observar en la realidad, aquí vas a tener una distribución Frankenstein, digamos, ¿no? O sea, quién sabe cuál. Y de ahí más bien hay que ver a qué se ajusta mejor. Puede ser multimodal incluso. Puede tener colas pesadas, puede tener curtosis muy picuda, no sé, o sea, pues ya dependerá, insisto, de los datos. Y eso te va a implicar si esto es mayor, menor o igual. No te podría decir que haya una regla general. Ok, gracias. Uh-huh. Oiga, profe, yo sí tengo una duda. La muestra son valores que le das X, ¿no? ¿La muestra son valores qué, perdón? O sea, que tú proporcionas, o sea, son valores X. No son valores X. En nuestro caso y en nuestra tarea son o precios o rendimientos. Ya sea que dependiendo de la frecuencia que hemos estado diciendo, qué tan frecuente, si es muy frecuente, como por ejemplo tu compañero Miguel que utilizó diario, pues ahí va a ser muy igual, casi da lo mismo, utilizar rendimientos simples o rendimientos geométricos. Puede ser que haya utilizado o haya obtenido series de rendimientos ya como tal, o series de precios, que es lo más usual. No es valores X, Polet. O sea, no es cualquier valor, sino en este caso en particular, valores o rendimientos, precios o rendimientos. Ok, es que como entré tarde, entonces no entendí esa parte, pero gracias. No, es que no es eso, sino más bien es lo que les puse. Ok. Uh-huh. Gracias. Sí. Los que les pregunté. ¿Y los remanentes? ¿Qué hacemos con los remanentes? ¿Qué significa los residuales o qué? Ajá, es que, bueno, pues publicó que eran 100,000 por cada acción, ¿no? Entonces no da exactamente, o sea, busqué el valor y me da por ejemplo, a mí me da 10.5, pero no se puede invertir 0.5 en un activo. Entonces, ¿qué hago con los remanentes? ¿Los pongo como ¿por qué no? Extras? ¿Por qué no? O sea, estamos hablando, no le estoy preguntando número de acciones. Ok. O sea, les pongo los 100,000, ¿no? En ese, sí, o sea, yo sé, o sea, que a lo mejor no te da un número exacto de la compra de acciones. No, yo sé que no. Oiga, ¿me da 70.15 acciones? No.
te van a decir, y algunos te van a decir, oh, no, que son los más chafas, y otros te van a decir, sí, claro, ¿por qué no? Pues usted ya compró 70.15 acciones, no pasa nada. Ok. Uh-huh. Ok. Sí, el tipo de cambio es un precio. Ajá. Sí, claro. ¿De qué? Depende de lo que estemos hablando, Jesús. Supongo que yo que estamos hablando, o sea, por ejemplo, tú dices tipo de cambio. Yo supongo y asumo que son precios, ¿sí? Entonces, si tú me dices, mira, la distribución del precio, o sea, del tipo de cambio, y me dices todo lo que esté por abajo, esa no es bueno, depende de qué posición estés. Si estás en una posición activa, pues eso no te va a convenir. O sea, esa sí es la cola la cola correcta, digamos. O sea, porque estás en una posición larga, una posición activa, es decir, tú tienes dinero y de tal forma que empieza a bajar el tipo de cambio y o sea, no te conviene, ¿me explico? En cambio, si estás en una posición pasiva, la que te conviene es hacia arriba. Entonces, en este caso, como estamos hablando de inversiones, vas a tener 100,000 invertidos en tipo de cambio, pues sí, te conviene tu riesgo hacia arriba, está padrísimo y qué bueno que se descontrole hacia arriba. No me gusta que baje. O sea, en el tipo de cambio peso dólar, te va a dar muy poca volatilidad, muy poca varianza hacia abajo. ¿Sí? Porque ya cuando llega a un punto, como por ejemplo ahorita 19, 20, entre 19 y 20, ya es muy difícil que baje de 19. Muy difícil. En cambio, si estamos hablando dólares contra euros, que fue uno de los ejercicios de la tarea pasada, para que vieran cómo sí hay volatilidad hacia abajo y hacia arriba, o sea, varianza hacia arriba y hacia abajo, porque son economías, Europa y Estados Unidos, muy competitivas, ¿no? Entonces, en este caso que tú estás preguntando, entonces el tail bar, respondiendo a tu pregunta, sería la esperanza por abajo del precio, tal que o dado que el precio ya está por abajo del VAR, del precio. O sea, suponiendo que el VAR sea 18, o sea, con probabilidad del 95%, el tipo de cambio ya no va a bajar más de 18 pesos por dólar, pues existe la posibilidad de que baje, pero en promedio, ¿cuánto? Ah, quedó en 17.5. Ah, perfecto. El promedio en la cola es 17.5. ¿Sí, Jesús? Uh-huh. Sí. Uh-huh. Si estamos hablando de pérdidas, sí. A ver, otra vez, no te entendí. Sí. Ah, claro, ya en dinero, pues. Sí, claro. Uh-huh, uh-huh. Ya en pesos, dices tú, no en precio por dólar, sino en pesos mexicanos, digamos.
Sí, de acuerdo. Ok. Miren, realmente el tema del... Ah, bueno, ya, no sé si hay algo otra, porque iba a entrar en temas de lo último que vimos de riesgo de crédito. No sé si hay alguna otra duda. No, profe. Bueno, a ver, fíjense. Si yo quisiera, suponiendo que tengamos una matriz de transición de estados crediticios, o sea, nivel de crédito hoy, nivel de crédito en un año. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos una matriz de probabilidades de transición en donde para cada nivel de crédito, AAA hasta CCC, yo tenía una distribución de probabilidad que sumaba 1, ¿no? Y así, para cada uno, etcétera. O sea, es la probabilidad condicional a que el riesgo, al que el activo sujeto a riesgo de crédito tiene una determinada calificación hoy, desde AAA hasta CCC, cuál es la probabilidad de transición dentro de un año, de aquí a, o sea, que migre a cualquier otra de las posibles calificaciones de riesgo crediticio. Entonces, si queremos, dada la matriz de transición, nada más para complementar lo de el martes. Si quisiéramos realizar el análisis de riesgo crediticio en cada año, ¿sí? Entonces, estamos hablando de, o sea, aquí tengo un bono triple B, por ejemplo, y esta se puede mover, estamos dentro de un año, más un año. Esto es hoy. Entonces puede tener esta, y obviamente va a tener, déjenme ponerlo aquí, una distribución de probabilidad. O sea, ¿qué tan es más probable de triple B a que se mantenga en triple B? Esta es la moda, por así decirlo, de la distribución de probabilidad. Es la que tiene el estado dentro de un año que tiene más masa de probabilidad. Entonces, y así para todos los demás, ¿no? Puede ser triple C, puede ser triple A, etc. Entonces, eso es un año. Si queremos realizar el análisis de riesgo de crédito en K años y suponemos, esto es importante, que en cada año la migración por riesgo de crédito es independiente, por año, en cada año lo mismo, exacto, de los demás. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo estoy analizando dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 3, etcétera, dentro de K años, pues migrar de un estado de aquí, etcétera, y de dado este, volver a, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, de tal forma que voy a tener también aquí 8, en nuestro caso son 8 posibles estados, desde AAA hasta triple C o
bueno, el default ya dijimos que no hay migración. Si está en default, punto. Entonces, estos son 8 posibles estados, y entonces vamos a tener aquí 8 posibles estados, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de migrar o de estar, más bien, un bono, o bueno, un activo mejor, en general. La probabilidad de tener un activo en el estado J en K periodos, ¿sí? Dado que hoy está en el estado I, ¿sí? Será la matriz de transición, o sea, vamos a llamarle cada una de estas, tiene, por así decirlo, la probabilidad de que del estado I pase al estado J, ¿sí? Del estado I, que está aquí hoy, pase al estado J. Y tenemos esta probabilidad, ¿sí? Entonces, y esto está en la matriz, vamos a llamarle M. Bueno, no, M no, ya lo habíamos utilizado. ¿Qué será mejor? M, T, tampoco. C, de crédito, de probabilidades de transición para el riesgo de crédito. Entonces, es la matriz C. Entonces, va a ser igual a C a la K, que va a tener las probabilidades P y J, K periodos, no elevados a la K, sino K periodos, o bueno, sí, realmente es elevados a la K periodos después, ¿sí? Porque si yo parto de aquí, es la probabilidad de que de aquí pase al estado J-ésimo que me interesa, y luego multiplico, estando en el J-ésimo, al J-ésimo que me interesa, y así cada uno de los estados, ¿no? Entonces va a ser igual a la multiplicación matricial. O sea, voy a tener la matriz a la K, multiplicación matricial por K periodos. ¿Sí? Y entonces puedo hacer el análisis si yo tengo, o sea, si ya había hecho el análisis hoy y dentro de un año, no es necesariamente dentro de un año. Todo exactamente aplica K periodos después. ¿Por qué? Pues porque voy a tener aquí en el K periodo una curva de flujos, le llamamos ¿qué? Forward, de K más 1, etcétera. Las demás, o sea, todas las tasas de interés con las cuales voy a descontar los flujos desde aquí, ¿sí? Los voy a descontar con las tasas, etcétera. Entonces voy a tener la evaluación del activo, suponiendo que sea un bono, ¿no? Nada más, en donde no cambie el flujo de efectivo dependiendo de las condiciones de mercado. Entonces traigo a valor presente los flujos con las tasas forward para cada posible estado K años después. ¿Cuáles son los posibles estados? Los mismos, AAA a C. Tiene su propia curva, nada más que ya no es dentro de un año, sino dentro de K años.
Me lo traigo y entonces estoy analizando el riesgo de crédito, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? Que a lo mejor, si bien tenía una distribución, creo que era una cosa así, entre triple C, que es lo peor, o default, luego triple C, etcétera, hasta triple A, tengo una distribución de probabilidad de los estados para un año. Lo que voy a tener va a ser no para un año, sino para algo similar. Digo, no sé, no estoy diciendo que sea exactamente igual, ni parecida, pero va a tener a lo mejor, en la gran mayoría de los casos, no este comportamiento, sino si los K son suficientes periodos hacia adelante, pues ¿qué creen que va a pasar? Se va como a normalizar. Aproximadamente, ¿no? Pero lo más relevante es de que nos da la probabilidad de transición K veces multiplicada, nos da la distribución de probabilidad del valor dentro de K años, no dentro de uno. Y entonces el riesgo de crédito ya no solamente es un año, sino incluso puedo obtener el credit at risk a la alfa, pero para K periodos. ¿Sí? No sé si haya sido claro. Profe, entonces el CAR nos mide la probabilidad, bueno, la calificación posible. ¿Cómo se interpretaría el CAR? No, acuérdense que tenemos, o sea, yo puedo saber, o sea, vamos a determinar el valor en riesgo, déjenme ponerlo así, por riesgo de crédito. O sea, le puse CAR porque, bueno, estamos hablando de riesgo de crédito, pero es el VAR de la distribución. K periodos después. Ay, no me deja pintar. Muy abajo. No me deja. Entonces, acuérdense que tenemos la media y comparado contra el valor que sin cambio, o sea, si no existiera el riesgo de crédito, es decir, valuado el bono K, o bueno, el instrumento K periodos hacia adelante con las curvas correspondientes, sin que cambie, es decir, sin cambio, tiene este valor. Pero sabemos que la esperanza del valor del bono o el instrumento me lo da el promedio de la evaluación para cada una de las posibles calificaciones, en este caso 8. Entonces, esto le llamamos pérdida esperada o reserva de riesgo de crédito. ¿Sí? Y toda esta que está aquí es la pérdida inesperada. A veces llamada capital económico. ¿Sí? Entonces, este VAR de la distribución, hay veces que se le pone así, credit at risk K alfa. Entonces, ya no me acuerdo cuál era la pregunta, Miguel. ¿Cómo lo podemos interpretar? Pues es que eso te va a decir cuál es el valor mínimo, por así decirlo, posible al 1 menos, al alfa por ciento, en este caso,
porque esto estamos hablando de que es así, aquí hay alfa. O sea, ¿cuál es la probabilidad? Al alfa, más bien, ¿cuál es el valor tal que el bono no puede bajar o el instrumento no puede bajar de valor K periodos de aquí en adelante por abajo de ese CAR, alfa K, y eso te va a dar, comparado contra el promedio de lo que puede valer el instrumento dentro de K periodos, la pérdida inesperada o capital económico derivado de riesgo de crédito. Así se interpreta. Ok, gracias. ¿André? Gracias. Ah, ok. Ok. Bueno, este es un tema de riesgo de crédito que quedó un poquito como pendiente de lo último, ¿no? Ahora, así como para riesgo de crédito, para riesgo de mercado ya se están dando cuenta de que es básicamente la misma historia, ¿no? El percentil, el nivel de confianza, la distribución, ya sea de los precios, de los rendimientos o de las pérdidas también, ¿no? Ya específicamente de las pérdidas. Entonces, hay otra forma, o sea, así de la misma forma, podemos tener que para riesgo de crédito y de mercado podemos tener el, entre paréntesis, VAR y tail VAR. Para lo que se le conoce como riesgo operativo, que es otro de los riesgos financieros que impactan, más que riesgos financieros, riesgos que impactan la posición financiera de una empresa. Entonces se le conoce como riesgo operativo. También podemos proceder, déjenme poner así, proceder con el mismo análisis y mismas mecánicas. El riesgo operativo, lo vimos, lo veíamos al principio en la clasificación de riesgos, tiene que ver con incidencias, errores humanos, errores operativos, errores procesales, incidencias tecnológicas. Pues últimamente han sido, por ejemplo, que se va la luz, por ejemplo, no para nosotros que estamos conectados y platicando, etcétera, sino que pues, se va la luz y pues se va la luz. Y no, o sea, pues, seguramente hay los servidores, la operación, si son sistemas automatizados, etcétera, que permanecen durante algún tiempo operativos, digamos, después de que hay un break del suministro energético. Pero hay veces en que se agota y pues, se va la luz y pues quién sabe cuándo regrese, ¿no? Ya nos ha pasado. Entonces, pues eso impacta en las propias operaciones y por lo tanto en los posibles ingresos inmediatos y no inmediatos de las empresas, ¿no? Eso puede detonar errores, mala información, malas ventas,
y de tal forma que los ingresos no son, y por lo tanto las utilidades, a peor, tampoco son, porque no llegan los ingresos y las utilidades para tratar de paliar los problemas se incrementan. Entonces, hay menos ingresos y hay más egresos, pues las utilidades doblemente se impactan. Entonces, se habla, y en este caso, ay, qué bueno. ¿Qué onda? Y se habla de pérdida, de la variable de pérdida, igualito que en el caso de credit risk y de market risk. Pero ya no es con relación al valor de un activo o la posibilidad de cambio de calidad crediticia o de insolvencia o de no pago, sino ya aquí impacta económicamente. ¿Sí? La pérdida. Y volvemos a lo mismo. Las pérdidas típicamente, bueno, no así con el pico así hacia arriba, pero una cosa así, ¿no? Van a ser típicamente así. Entonces, ¿cómo analizamos el riesgo de crédito? Se analiza de la misma forma. Esta es la variable aleatoria de pérdida, L, debido a estos riesgos. Entonces, pues estamos hablando de el valor en riesgo al alfa de la variable aleatoria L, de la pérdida por riesgo operativo, la pérdida económica debida a este riesgo, a la materialización de riesgos operativos. El riesgo operativo, pues también no necesariamente es el más popular, el análisis, me refiero, no necesariamente es el más popular. ¿Por qué? Pues porque no hay, a diferencia del, o sea, en donde hay más datos disponibles es en el riesgo de mercado. En donde le sigue, pues es el riesgo de crédito. Y donde no hay casi riesgos, o al menos no hay hasta muy recientemente la forma de medirlos, porque todo se asociaba al mercado, a la operación, pues sí, económica básicamente el negocio, pero muy pocas veces se medía en las empresas los impactos posibles de incidencias, de errores humanos, de malas prácticas, de fraudes, por ejemplo, etcétera. Entonces, ya hasta hace muy poco tiempo, las empresas, sobre todo las del sector financiero, necesitan estar midiendo estas incidencias. Y, ¿saben qué? Las dos variables determinantes de la pérdida por riesgo de crédito digo, puede haber más, pero las dos que impactan muy importantemente por el riesgo de crédito, el riesgo operativo son la frecuencia, o sea, cuántos incidentes suceden, y la severidad. Ya que suceden los incidentes, ¿cuánto afecta? De tal forma
que esto me lleva a un modelo que se llama, o bueno, si estamos hablando de un periodo en particular, L, que es la suma de cuántos incidentes y de qué tamaño. ¿Les suena conocido? Es como un proceso Poisson, ¿no, profe? Bueno, depende de la N. Bueno, sí, N, según yo, era una variable aleatoria, ¿no? Sí, es una variable aleatoria, la frecuencia, en donde N es el número de incidentes. Y en el caso de más periodos, pues tenemos el factor tiempo. Le metemos ahí el ruido del tiempo. ¿Sale? Entonces, estas dos cosas son, si no me equivoco, ustedes ya cursaron la materia de teoría del riesgo. Entonces, este es un modelo de riesgo colectivo y este es un proceso de riesgo colectivo. Uno es en un periodo, es una variable aleatoria por unidad de tiempo. Un periodo puede ser un día, puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser un año, puede ser una década, ¿no? Y en el caso de donde tengamos más periodos, pues, insisto, pues es el tiempo, es continuo. Y entonces ya se trata de un proceso estocástico, efectivamente. Entonces, no necesariamente es Poisson. La de arriba es una variable aleatoria compuesta, se llama. Con distribución primaria n y secundaria x, porque se asume, eso es para efectos de modelación, que xk, es decir, todos los incidentes vienen derivados o son similares, son homogéneos entre ellos. O sea, no estamos mezclando, porque eso sería muy malo hacerlo, no estamos mezclando fraudes con incidentes tecnológicos, con falta de luz, con demandas por mal servicio, o sea, no. Todas esas son diferentes, son incidentes operativos, efectivamente. Pero si bien tienen cierta afectación económica, se comportan diferente. Entonces, yo estoy hablando a lo mejor de la pérdida operativa debida a los fraudes, por ejemplo. Entonces tengo que analizar cuántos fraudes, por ejemplo, en el caso de un banco, cuántos fraudes en el año o en el periodo hay y de qué tamaño, ya que sucede el fraude, de qué tamaño me puede afectar económicamente, cómo se distribuye. Y entonces todos esos estas XK son muestra aleatoria de una variable aleatoria común. O sea, son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas como X. ¿Sí? Entonces, tenemos dos distribuciones. El número de siniestros o sea, lo hago con siniestros porque es un modelo de riesgo. Es exactamente el mismo modelo de una aseguradora. Nada más que esto llevado a la pérdida económica derivado de incidencias operativas, ¿no? Entonces, se analiza como frecuencia y con severidad. Entonces, una variable aleatoria compuesta primaria y secundaria, primaria n, secundaria x, ¿sí? Y en el caso de un proceso de riesgo colectivo, efectivamente es un proceso. Pero, ojo, no sé quién dijo por ahí que es un proceso Poisson. No es un proceso porque no depende del tiempo. Es una variable aleatoria. Podría ser Poisson compuesta si la n se comporta como una Poisson. Si la n se comporta como una binomial, sería
una variable aleatoria binomial compuesta. Si se comporta como una geométrica compuesta. Si se comporta como una binomial negativa compuesta, etc. ¿Sale? Y por otro lado, en el caso del más periodos, vamos a tener proceso estocástico, es decir, ya es un proceso de, si la n, o sea, con t fija, si la n de t se comporta como una variable aleatoria, n de t con t fija es una variable aleatoria Poisson con parámetro lambda t, es decir, si afecta el tiempo, entonces será esta L de t un proceso de riesgo compuesto Poisson. Si la n de t para t fija es una variable aleatoria binomial, entonces L de t será un proceso de riesgo compuesto binomial, geométrico, binomial negativo, etc. ¿Sale? O sea, el que da la pauta o da el nombre es la n, ¿sí? Y el apellido no vale la x. O sea, la x como distribución secundaria, sí también se asume que estas xk también son muestras aleatorias, es una muestra aleatoria, perdón, de una variable aleatoria común, y además esto implica que son estacionarios, es decir, la xk son distribución estacionaria, es decir, no depende del tiempo. Digo, ese es el más sencillo, porque por supuesto que la xk, es decir, el tamaño de las afectaciones económicas derivadas de fraudes, por ejemplo, el día de hoy va a ser muy diferente dentro de 2 años o dentro de 5 años. De entrada, porque están afectadas por inflación, por ejemplo, o porque pues son más costosos los sistemas, más sofisticados los engaños y los fraudes. Entonces, si se mueve en el tiempo, pues sí, va a ser una cosa mucho más complicada. Pero en general se asume con variables aleatorias estacionarias. Es decir, xk no depende del tiempo. Y la n de t, también los incrementos son estacionarios. No es que la variable sea la misma, sino que el tamaño, o sea, si yo tengo en un intervalo de tiempo, en términos de probabilidad o de distribución de probabilidad, la variable aleatoria n se comporta igual para iguales tamaños de intervalos o periodos de tiempo analizados. ¿Sí? No importa cuándo. O sea, claro que importa el tiempo. Pero hagan de cuenta, si estamos hablando de un año, el número de fraudes en un banco, por ejemplo, hoy más un año, va a ser igual en términos de variable aleatoria, se va a distribuir igual que el número de fraudes dentro de 5 años durante un periodo de un año. O sea, en el periodo 5 a 6 va a ser igual en distribución, en probabilidad, que el periodo 0, 1. Ambos son de tamaño un año y no importa en dónde estén colocados en el tiempo, tienen la misma distribución de probabilidad. Eso significa que el n de t, en este caso es un proceso estocástico, no una variable aleatoria, tenga incrementos estacionarios. Y además se supone que son incrementos independientes. Entonces, todos estos supuestos son de la teoría del riesgo, de la teoría general del riesgo, ¿no? Entonces, pues tenemos elementos también, porque lo que buscamos en teoría del riesgo es determinar la distribución y características estadísticas de la variable
podría ser variable aleatoria o proceso. ¿Se acuerdan? S del modelo de riesgo colectivo o el proceso de riesgo colectivo. ¿Sí? En este caso es L y L de T. Es exactamente. Entonces, eventualmente podríamos tener, y todo aplica, ¿eh? ¿Cuál es la media de L? Pues es lo que le llamamos en teoría del riesgo la prima pura de riesgo, la esperanza de N por la esperanza de la X común. ¿Cuál es la esperanza de L de T? Pues es la esperanza de, ya no es una variable aleatoria, o sea, para T fija es una variable aleatoria, pero estas T son infinidad de variables aleatorias, porque hay infinidad de T's por la esperanza de X. Oye, que la varianza de L, pues es la esperanza de N por la varianza de X más la varianza de N por la esperanza de X al cuadrado. Y lo mismo para L de T. Casi lo mismo. O sea, exactamente todas las cosas que sabemos de teoría del riesgo, que según yo sé, ya cursaron, se aplican. Oye, y si el tiempo eventualmente es grande, o el parámetro de la N, ya sea por Poisson, binomial negativo, geométrica o cualquier distribución, pero la media es suficientemente grande o la T es suficientemente grande, vamos a ponerle así, vamos a tener que L se va a distribuir, o sea, va a ser aproximadamente en distribución, ya sea L o L de T, a una normal con media, esperanza de L, que ya la calculamos, y varianza L, que ya la calculamos. Y lo mismo aquí. Entonces, este tipo de modelos que surgen, se originan desde la teoría de los riesgos puros, digamos, riesgos actuariales, se pueden aplicar, y eso es, hay sendos libros hay un libro de Panger, por ejemplo, de Harry Panger, se llama así, Operative Risk Measurement, medición del riesgo operativo. ¿Y saben qué es? Es la copia literal, solamente adaptada, por supuesto, a las pérdidas por riesgo operativo, ya en la realidad, en instituciones financieras, pero es exactamente lo mismo que su libro Risk Theory, de teoría del riesgo. Entonces, exactamente lo mismo. Por eso, la verdad es que, digo, es bueno mencionarlo, pero no hay demasiada, ahora sí que demasiada cosa nueva para el análisis del riesgo operativo, porque es básicamente basado en la distribución del número de incidencias, N, llamada frecuencia en la teoría del riesgo, y la distribución del tamaño de las afectaciones económicas, llamadas pérdidas individuales o severidades individuales en la teoría del riesgo colectivo. Entonces, no hay mucho más. Queremos calcular probabilidades de insolvencia, probabilidades de ruina, VARs, CARS, bueno, no CARS no, pero VARs, o sea, el valor en riesgo de la distribución de la pérdida económica derivada del riesgo operativo, o sea, aquí está la distribución de la L.
Entonces queremos calcular pues lo puedo calcular exacto si conozco la distribución de L a través de esto. ¿Cómo la puedo hacer? A través de convolucionar también. ¿Sí? Como lo hicimos bueno, ustedes lo hicieron en su momento en un curso de teoría del riesgo. Convoluciones y convoluciones condicionadas, ¿no? O bien, típicamente más bien se utilizan las aproximaciones, que puede ser normal, la aproximación gamma, la aproximación normal power, o sea, muchas aproximaciones, pero típicamente es una normal. Todas tienden a una normal. ¿Sí? Entonces, no hay mucho más de novedad, digamos, en este tema de riesgo operativo. Y con ello concluimos prácticamente el curso. No, pues no nos queda, por así decirlo, de otra, porque ya no tenemos tiempo. No sé si hay alguna duda de esta parte de riesgo operativo, del tratamiento del riesgo operativo. Y ya seguimos. Bueno, pues entonces, ¿tienen tarea para el martes? ¿Cómo se llama el libro? ¿Cuál libro? ¿El de Harry Panger? ¿O cuál? ¿Sí, ese? A ver, ahorita les digo, permítanme. Pues pensé que lo tenía aquí, pero déjame consultar mejor acá. Se llama así, Operative Risk Management. Measurement, permítame. Operational Risk se llama. Operational Risk Modeling Analytics de Harry Panger. Esa es la nueva versión. Pero es exactamente lo mismo. Se pueden ahorrar 3,245 pesos. ¿Qué es lo que vale el libro? En un libro de teoría del riesgo, como Modern Risk Theory, de Wilder, o de Bullman, Mathematical Risk Theory. Sí está muy caro. Ok. Bueno, pues si no hay más, ya se acabó.